Esta fotografía la hice en el año 2009. Ese niño es mi hijo. El hombre que está a su lado es mi padre. Y lo que se ve al fondo son unas placas solares que estaban empezando a producir energía limpia. Era el comienzo de una aventura laboral. Esta imagen es del año 2016. A la izquierda está mi hijo, a su lado mi padre, y el que aparece junto a ellos soy yo. Detrás siguen las placas solares, que ya no son una fuente de energía, sino la fuente de mi ruina. El Estado me las ha arrebatado, al igual que les ha ocurrido a otras 62.000 familias. Aquí empieza la historia de un atraco a todo un país. Sí ha habido inseguridad jurídica. Transmití mi opinión contraria al presidente Zapatero. Esto para mí es una estafa de Estado. Se hicieron valer de publicidad engañosa. Ingresos de fondos cuyo destino no fue el apropiado. Mucha gente se ha arruinado. Una chica que me comentó que su hermana se había suicidado. A esos pequeños productores les debemos una compensación. Las grandes empresas del sector tienen más posibilidad de defenderse. Él es víctima de esta caza de brujas. Que nos devuelva lo que era nuestro. Debemos de fomentar, de apoyar e incentivar las energías renovables. España tiene un liderazgo importante en algunas de las energías no renovables, como la energía eólica, energía solar. Hoy por hoy tienen todavía un coste económico importante y, en consecuencia, tenemos que ir graduando coste económico con inversión tecnológica para que se hagan más baratos, pero el futuro debe ser un futuro de energías alternativas. Y es que la ambición debe abordarse desde la responsabilidad. En las decisiones que tomemos sobre las fuentes de generación, la incorporación de renovables o el impulso de la eficiencia energética deben ser coherentes entre sí y estar adaptadas a la evolución tecnológica. El calentamiento ha vuelto. El año pasado volvió el calentamiento y además volvió con fuerza. Porque bueno, esto se trata a veces como si fuera una religión, hay gente que cree, gente que no cree. Esto no es cuestión de creer. Esto es método científico. Esto es un resultado científico de observaciones y modelos. Y la evidencia lo demuestra, las observaciones lo demuestran, que ese calentamiento está ahí y está continuando. ¿Cómo hemos hecho que aumente el CO2? Que ya hemos rebasado los 400 partes por millón en concentración, que era una especie de límite psicológico, es decir, si pasamos de 400 va a ser horrible. Pues ya los hemos pasado este año, los 400 partes por millón a nivel global. En Izaña tenemos un observatorio singular y allí se ve, en Izaña, que está en Tenerife, alejado de toda zona contaminada, se ve el CO2 de fondo, lo que reside, y ese CO2 está aumentando sin parar. ¿De dónde sale ese CO2? Pues de la quema de combustibles fósiles. Desde 1850 la revolución industrial nos hizo quemar carbón, nos hizo quemar petróleo y hemos quemado todo tipo de combustibles fósiles. Las energías renovables son una gran solución. Hay zonas donde a lo mejor no tienen la rentabilidad o la eficacia que se necesitan, pero por ejemplo en nuestras latitudes o en latitudes inferiores, de 40 grados de latitud para abajo, son muy rentables, porque significa, y además la tecnología ha avanzado mucho. La tecnología está avanzando en el sentido de que son más eficientes, obtienen más energía por metro cuadrado construido de energía renovable, ya sean paneles solares o molinos de viento, etc. Entonces, esto es una gran solución, las energías renovables, sin duda. Y yo creo que es una apuesta de futuro, porque en España tenemos mucho sol, sin duda, muchísimo. Somos, en ese sentido, un país privilegiado. En el año 2007, el Partido Socialista, siendo presidente el señor José Luis Rodríguez Zapatero y siendo ministro de Industria el señor Miguel Sebastián, animaron a los ciudadanos a que invirtieran en energías renovables, amparados por el Real Decreto 661/2007, publicado en el BOE y firmado por Su Majestad el Rey. 62.000 familias y algunos fondos extranjeros invertimos 25.000 millones de euros, situando a España en un referente a nivel mundial. Pero, 3 años más tarde, el mismo Partido Socialista incumplió unilateralmente el contrato que firmamos con el Estado. Aplicaron recortes con carácter retroactivo de hasta un 30%, llevando a miles de familias a una situación realmente complicada. El Partido Popular, desde la oposición,
recriminaba al gobierno que se hubieran cambiado las normas de juego a mitad de partido, hasta que el Partido Popular llegó al gobierno. El señor Mariano Rajoy, el señor José Manuel Soria como ministro de Industria, aplicaron recortes con carácter retroactivo, pero hasta un 50%, llevando a miles de personas a la ruina más absoluta. Tenemos una chica de 17, casi 18 años, otra de 15 y uno de 7. Ellos han visto todo este proceso también, ¿no? Cómo cerró la cooperativa, cómo tuvimos que cambiar de lugar de residencia buscando una manera de trabajar y todo eso. Pero son gente valiente también, porque ven que nosotros tampoco nos hemos achantado, ¿no? Como era una cooperativa, los trabajadores participábamos en la empresa, ¿no? Entonces teníamos deuda con los bancos y demás a las que no pudimos hacer frente, y entonces, bueno, aparte de perder el trabajo, pues hemos perdido nuestro patrimonio personal. Aún nos quedan deudas que no sé si las voy a poder pagar algún día. De alguna manera, pues me han convertido en un excluido social. Soy una persona inquieta y siempre he pensado, y lo digo así con toda sinceridad, que el dinero es para no es para tenerlo en una cuenta corriente, sino para arriesgarlo, para que dé vida, para que cree riqueza, para moverlo y para emprender, es para eso, para ganar o para perder, pero que cree riqueza y que cree puestos de trabajo y que cree vida, en una palabra. Sí. Entonces, yo sabía que si vendía las vacas, que tenía un ganado estupendo, y pues iba a obtener un dinero, algo del material también lo podía recoger una cantidad determinada. Aquella inversión, pues a medio y largo plazo podía producirnos un beneficio que justo coincidiría con mi jubilación, y pues sería un refuerzo a mi modestísima jubilación como autónomo de la agricultura y la ganadería. Me llamo Jerry. Carmen. Jesús. Luis. Antonio. Jacinto. Katy. Vicky. Maribel. Manoli. Soy Antonio y el Estado me ha estafado. Hombre, César, yo creo que lo que tiene que quedar claro es que quien no tiene la culpa son las familias. Eso es evidente, ¿no? Porque aquí lo que hay... Mira, yo esto lo he discutido también públicamente muchas veces, ¿no? Nos dicen, no es que eran los amiguetes de Zapatero. No, mire, perdone. Esto estaba en el Boletín Oficial del Estado, con unas reglas de juego muy claras, y ojo a lo que voy a decir ahora. Muchos bancos lo comercializaron como un producto de inversión. Bien, tú pones ahí ese dinero, durante 15 años no ves un euro, y luego lo que sí que ves es, pues a lo mejor del orden de un 10% anual, después de 15 años. Claro. Yo llevo en el sector eléctrico casi 20 años trabajando y he visto muchos casos donde unas actividades que parecía que estaban condenadas a la muerte se han rescatado, ¿no? Muchos casos, no es ni uno ni dos, ¿no? Y se han establecido mecanismos ahí, muchos mecanismos para sacar adelante esta situación y para restituirla, ¿no? Yo creo que el gobierno debería ser inteligente porque este caso de las 60.000 familias económicamente es un tema asumible por el sector eléctrico, no es que vayamos a duplicar la factura de luz de la gente, no, estamos hablando de unas cifras perfectamente asumibles. Hay que reconocer además una cosa muy importante que decías antes, ¿no? Estas familias lo que han contribuido es a que hoy, en todo el mundo, no solamente en España, eso es verdad, y esto lo sabe el ministro, la energía solar sea mucho más barata, ¿no? Son pioneros, pero han pagado, digamos, la curva de aprendizaje. Amparados los ciudadanos en un llamamiento público del gobierno, incluso donde se hablaba de patriotismo, de sustituir la costosa factura de la importación de gas y petróleo de casi 40.000 millones por una energía limpia y producida en España, mucha gente se lanza a invertir. Los bancos facilitan esos créditos también prácticamente instados por el gobierno, y después, con carácter retroactivo, aplican unas medidas que han dejado en la ruina a 62.000 familias, y ya digo que para mí esto es una auténtica estafa de Estado. Incluso he tenido que escuchar hace 2 meses al secretario de Estado de la Energía decir que el futuro es la energía solar. Encima, lo ha dicho delante de mí, cosa que tuvo por mi parte una réplica, ¿no? Porque al oírle al secretario de Estado que la energía solar, y además estoy de acuerdo con él, en un país como España tiene que ser una de las fuentes de energía principales, pues hayan dejado tiradas a 62.000 familias que no solamente van a perder la inversión, es que van a perder probablemente muchos, como en tu caso,
los bienes con los que han avalado los créditos de los bancos. Los tribunales en España, quebrantando un poco, yo creo que las directrices establecidas por el Tribunal de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea, haya afirmado que hay seguridad jurídica cuando realmente lo que se ha establecido es una especie de principio de inseguridad jurídica, ¿no? Porque si se genera esa confianza legítima en que va a haber una permanencia normativa, que no quiere decir nunca estanqueidad, es decir, no quiere decir que no se pueda modificar la legislación. Obviamente hemos tenido una crisis económica, hemos tenido muchas incidencias, las tarifas eléctricas se han volatilizado a veces, pero también tiene la obligación el gobierno y las instituciones de prever que esto es así y no ofertar una estabilidad a los inversores que se ven después en una situación paupérrima para recuperar su inversión. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica. Fíjate qué paradoja que quienes siempre hablan de la seguridad jurídica solo se la aplican a las grandes multinacionales, pero luego no a sus conciudadanos. Tenemos que garantizar la seguridad jurídica y eso es blindar una apuesta por la transformación del modelo energético que además en la transición vaya asegurando las mismas retribuciones y asegure que las reglas de juego pues no se cambian a la mitad, no se cambian a la mitad de la partida. Cuando se hace el plan de las renovables en España no se miden muy bien las consecuencias y de un probable error de cálculo de la administración se acaba entrando en una deriva tremendamente peligrosa que es cargarse la seguridad jurídica de un Estado. Cuando un Estado promete a unos inversores, a unos particulares, a unas empresas unas condiciones de juego, lo que no puede es cambiarlas sobre la marcha después de aprobadas y eso es lo que pasó con las energías renovables. Esa decisión retroactiva da lugar a una miriada de decisiones de recursos de grandes fondos internacionales que además pueden ganar en esos recursos y obtener al final esos rendimientos sin haber contribuido a generar la energía a que ya estaban comprometidos, pues es la peor de las soluciones, porque destruye la industria española, da lugar a situaciones muy injustas a particulares afectados y al mismo tiempo no resuelve el déficit que aflora por otro lado, aunque sí, diferido en el tiempo, pero acaba aflorando con las obligaciones de desembolso que ahora los tribunales internacionales pueden llegar a quitar. Entonces, obviamente como abogado y como persona que ha estado en aquellos años en la regulación y que además así lo dejó expresado, el carácter retroactivo de normas que traten de solucionar ineficiencias del sistema es realmente muy poco eficiente. Luego ya llegan los tribunales si es legal. Yo tengo mis dudas también. Luego eficiente, muy poco. Se hicieron valer de publicidad engañosa, de publicidad malintencionada, aludiendo a que había un aval, que era el Estado, para cualquier familia, que quien le vaya a avalar esa inversión sea el Estado, es un símbolo, un síntoma de que es una inversión segura, con lo cual sí que se jugó con el patrimonio de todas esas familias. Pero lo que está claro es que la ley fue una ley nacional, que fue una ley con publicidad engañosa, que el propio ministro siguiente del gobierno de Zapatero, el señor Sebastián, reconoció que se había hecho mal, que no se había planificado y que dar incluso esas primas por horas de producción era una locura en aquel momento. Aún así se hicieron y ahí llega la parte de que la comunidad autónoma en ese momento sí que registraba, pero luego dice que no es responsable. Hicimos la apuesta por las renovables cuando la fotovoltaica era muy cara. Teníamos que haber esperado un poco y haber hecho un decreto de haber metido paulatinamente, digamos, estas energías. Pero yo creo que quisimos ser los primeros de la clase en el cumplimiento de los objetivos y ahí nos hizo correr demasiado rápido. Y luego que cometimos muchos errores. Las respectivas consejerías o direcciones autonómicas de industria empiezan a recibir las solicitudes, pero no se vuelca en tiempo real la entrada de la solicitud y la concesión de la licencia no se vuelca al Ministerio. Con lo cual el Ministerio, que tiene en su mente 400, cuando recibe al final del primer año la información que le vuelcan las comunidades autónomas, se ha multiplicado por 10 sus cálculos iniciales. Pero no es culpa nuestra. No, en absoluto. Del ciudadano. Eso es un déficit... Pero lo hemos pagado nosotros. Sí. Eso es un déficit de gestión por parte de las administraciones. Incluso me atrevería a decir a una cierta deslealtad. Yo he llegado a tener más de 200 empleados en nómina
Y ahora pues la triste realidad es que estoy manteniendo a 20, pero ya con fondos propios, ¿no? Porque el negocio no da para mantenerlo. Soy un superviviente, aunque la empresa lleva abierta 40 años, ahora pues estamos atados de pies y manos porque la empresa tiene superficie, tiene tecnología, tiene patentes, tiene obreros especializados y hay futuro. Ahora realmente lo que nos está sucediendo es que tenemos que ir a terceros países a trabajar si queremos supervivir, ¿no? Aquello no fue un decreto, un real decreto ley de una democracia, sino un ukase zarista o un diktat de una dictadura alemana. En realidad no se negoció nada y se hizo muy mal. Y yo creo que incluso con un ajuste de tarifas se podrían haber dado ayudas para el progreso tecnológico ulterior, etcétera, etcétera. El problema es que esa situación fue atajada por donde no se debía, porque la regulación existente en España ha diseñado un mercado que no revela los costes, de las energías históricas, de las energías convencionales, en concreto de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica. Ahí es donde habría que haber revisado, como indicaba por otra parte el libro blanco de 2005, donde habría que haber revisado los problemas financieros del sistema eléctrico, del sector eléctrico, ¿no? Una muy buena intención inicial, una falta de previsión y de previsibilidad posterior, lo cual va definiendo una responsabilidad política y después incluso de resarcimiento de daños, porque no se ha cumplido ese contrato, ese pacto, digamos, que desde el gobierno y desde el Parlamento se había hecho con los inversores, con los operadores, ¿no? Entonces, evidentemente eso produce unas consecuencias. En mi caso particular, la situación todavía es mucho más complicada. La chapuza administrativa, la inseguridad jurídica, la ausencia de comunicación entre el Gobierno central y la Dirección General de Industria de La Rioja provoca la expulsión del sistema de primas de mi planta solar. Ahora mismo, mi hermano y yo y mi familia estamos en un proceso de embargos, de impagos, y realmente no sabemos qué hacer. Soy Bonifacio Bea y soy uno de esos españoles engañados y defraudados por las inversiones en energías renovables. Ahora mismo estamos en la ruina, con todo el patrimonio embargado y sin posibilidad de una solución, por lo menos a corto plazo. El Gobierno de España nos ha engañado, diciéndonos una serie de condiciones al principio y a lo largo del tiempo las ha ido cambiando y la consecuencia ha sido la ruina. La mía, la de mi hermano, la de mis hijas, la de mi familia. Me cago en Dios. Va. Con la ilusión que se hacen las cosas, que le echas los 5 sentidos, trabajando por de día y por de noche, y luego viene un hijo de estos y dice, no, que esto no es tuyo, amigo. Sí, yo lo primero que destacaría en tu caso, César, es que no es un caso más de los 60.000 productores de energías renovables que hay en España, que es un caso sin duda trágico, porque han sufrido unos recortes que no se esperaban y que no se merecían por una inversión en energías renovables, una inversión de economía real que crea empleo local y que a esa gente se la recorte y no se recorte a otros, ya es de por sí injusto. Y tú estás dentro de ese grupo de los 60.000, que es muy injusto. Pero es que además has tenido la mala suerte de que por una práctica judicial discutible, un tribunal como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha tenido que decidir casos similares al tuyo y los ha decidido dando la razón al productor, y sin embargo a ti inexplicablemente ha decidido justamente lo contrario, ¿no? Yo creo que esto sin duda es una profunda injusticia, y es triste que los tribunales españoles de rangos más elevados que el Tribunal Superior de Justicia no hayan solucionado este caso y tengamos que acudir a instancias europeas, tanto a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y solucionar los problemas en el extranjero, porque en España no pueden solucionarse. Yo creo que esto es un fracaso del sistema judicial español, y precisamente el hecho de que estemos aquí hoy o que estemos otro día en Estrasburgo demuestra que España está haciendo el ridículo a nivel internacional. España es el país que más demandas internacionales tiene ante tribunales arbitrajes por haber incumplido la normativa
reguladora. Bueno, Alberto, ¿qué hicimos mal en la planta solar del Villar de Arnedo? Yo, bajo mi punto de vista, creo que no se hizo mal nada, sino al contrario. Desde la instalación, desde los permisos, desde todo lo que hubo que gestionar con la administración, todos los trámites burocráticos, aquí entraban a conjugarse tanto la parte de la empresa distribuidora, Iberdrola, que es lo que tenemos en esta región, como la parte de la administración pública, que depende de la Delegación de Industria. Todo se tramitó en fecha, en forma, y bajo mi punto de vista, y ahí lo corroboran todos los documentos que tenemos, se hizo todo legalmente. De hecho, nosotros enganchamos, se conectó la planta fotovoltaica con todos los parabienes, con todos los permisos de todos estos estamentos que te comentaba, 20 o 25 días antes de que cumpliese la fecha que era final de septiembre. ¿Qué es lo que se encuentra el Ministerio en un momento determinado? Se encuentra con una bola que genera unas obligaciones de carácter económico que se han disparado respecto a sus cálculos iniciales, y yo creo que alguien entra en pánico y se toma la peor de las decisiones, que es cortar no por la vía de recomponer con cargo a la administración los errores de cálculo, sino hacer una especie de borrón y cuenta nueva, es decir, todo lo que se ha hecho hasta ahora como que no ha existido. Hacemos una norma nueva, es decir, lo que se ha hecho desde aquella fecha hasta ahora no ha existido, no cuesta dinero, queda resuelto el problema económico. El gobierno socialista incita a los españoles, en un decreto ley, a que inviertan en energía solar con unas retribuciones muy buenas, tal como estaba entonces el mercado, y antes de acabar su periplo y habiendo movilizado nada menos que a 62.000 familias que invierten sus recursos y además se endeudan en cantidades tremendas con los bancos, viene una primera medida antes de que perdieran las elecciones de recortar en un 30% esas ayudas, y después el PP, por si fuera poco, que había prometido en la campaña electoral apoyar a los que reivindicaban el mantenimiento de las condiciones que incitaron a los españoles a invertir en energía solar, incrementa esas reducciones hasta el 50%. Y efectivamente el año 2010 aumentó mucho el llamado déficit de tarifa, lo que el Estado debía a las compañías, y en consecuencia, tirando por la calle no de medios, sino en contra de las alternativas, se cargó retrospectivamente el sistema. Y ya el año 2010 fue eso, y lo completó el PP en 2014, de manera que ha sido un verdadero desastre. Mucha gente se ha arruinado o ha tenido dificultades financieras, etcétera. Lo que no puede decir un financiero es que no sabía que hubiese déficit tarifario, y no sabía que no hubiese una burbuja, y no sabía que estaban poniéndose en España la mitad de las renovables del mundo a unos precios que nadie estaba pagando. Hombre, decir que eso no lo sabían es que no estaban haciendo bien sus deberes de analistas. Por lo cual, inseguridad jurídica es la excusa posterior ante probablemente un error de juicio como analistas financieros. Sí ha habido inseguridad jurídica. Lo que trato de decir es que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional dicen que no ha habido inseguridad jurídica. Yo creo que sí ha habido inseguridad y sigue habiendo inseguridad jurídica precisamente por una interpretación demasiado amplia, laxa, del principio de seguridad jurídica y del principio de confianza legítima. ¿Cómo miente usted tan descaradamente? No cuela, ya no cuela, señor Nadal. Eso lo han dicho sus antecesores, el señor Sebastián y el señor Soria. ¿Acaso no recuerda cuando su hermano era el secretario de Energía que entre octubre del 2013 y febrero del 2014 subieron el término de potencia en un 100%, pasando de unos 24 euros por kilovatio contratado y año a 42 euros por kilovatio contratado y año? No mientan, no digan que es por culpa nuestra. El recibo de la luz se encarece porque a ustedes les presionan las eléctricas. De inversiones que empiezan a ser rentables... A los 15 años. Sí, 10, 15 años. Con lo cual,
es imposible que se tomasen decisiones de carácter especulativo, en muchos casos porque lo que hacían eran personas ya de 35, 40, 45, 50 años, que lo que hacían era su capital acumulado depositarlo en una inversión que tenía el aval del Estado para que a sus hijos no les faltase nada. Hola, soy Rocío. Hola, soy Ana. Soy Raúl. Soy Laura. Soy Maribel. Y el Estado ha estafado a mis padres. Ha estafado a mis papás. Ha estafado a mis padres. Y el Estado ha estafado a nuestros papás. Cuando se hizo el primer corte, cuando se estaba concibiendo este recorte desde el Ministerio, se quería justificar este recorte con el argumento de que todos los productores fotovoltaicos y gente como César pues eran todos unos ladrones, unos defraudadores que supuestamente generaban de noche, cosa que fue desmentida por Red Eléctrica de España, que tiene las instalaciones más modernas del mundo. El problema es que el gobierno del Partido Popular tomó la decisión de acabar con las energías renovables como un sector, aunque se llevara por delante a quien había invertido en él, porque las energías renovables molestaban, se habían convertido en un socio molesto del mix energético. Tenían demasiado peso o han alcanzado demasiado peso y había que impedir que eso se desarrollara, ¿no? Por primera vez nuestro país iba por delante en el desarrollo de las energías renovables y lamentablemente aquel desarrollo se paró. Se paró fundamentalmente por los intereses de las grandes corporaciones energéticas que no querían que otros agentes intervinieran en su sector. Obviamente las energías renovables dan la posibilidad a los ciudadanos, a pequeñas empresas, a medianas empresas, de ponerse a generar energía, algo que hasta entonces solo hacían esas grandes corporaciones energéticas. En todo este paso atrás tan gigantesco que ha supuesto estos años en la construcción de un futuro sostenible, hay un sector que ha sido el más perjudicado y son esas miles de familias que se creyeron lo que les prometía el BOE, que era una retribución adecuada para promocionar la fotovoltaica y que el Estado rectificó. El mismo BOE en el que se había animado a la gente a invertir en renovables, en fotovoltaica en particular, ese mismo BOE publicó a continuación decretos, leyes que han arruinado a esas familias. Pues yo le diría al señor Miguel Sebastián, que era ministro entonces, lo mismo o parecido que lo ha dicho el señor Zapatero. Él vio un problema, no supo cómo atajarlo y tomó una decisión. Pero esa decisión está teniendo unas consecuencias terribles para los ciudadanos a los que él sirve y a los que él representa. Luego, eso no es una salida digna, no es una salida correcta. Si en aquel momento no había posibilidad de respaldar económicamente el contrato que ustedes firmaron, porque no son subvenciones, es un contrato que ustedes firmaron, pues busquen la solución, pero no hundan a familias, no hundan a empresas. Yo no voy a volver a confiar en el Estado, porque no son capaces de, ante un error de semejante magnitud, corregirlo. Están haciendo daño a personas, a familias, pero daño importante. Laurita. Dime. ¿Qué tal? Bien. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 años. Y sabes con 12 años más de energías renovables que todo el Congreso de los Diputados juntos, estoy seguro. Cuéntame qué ha pasado en tu familia desde el momento que invirtieron tus papás en energías renovables. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que como el Estado, el gobierno del país nos ha estafado, pues poco a poco se ha ido generando tensión en la familia, preocupaciones, ¿sabes? Algo que te preocupa y que no es nada justo. Entonces, pues, ya te digo que ha ido empeorando y bueno, lo vamos llevando como podemos y esforzándonos, pero está causando tensiones. Yo me veo pues hundida psicológicamente por la muerte de mi marido, con una deuda grandísima, sin saber por dónde salir, qué hacer,
¿Qué hacía con eso? El banco presionándote porque tenías que pagar el crédito todos los meses. He pedido ayuda con las familias, que me han ayudado mucho. Todo eso de las energías renovables a nosotros nos ha llevado a la ruina total. Ha sido la peor decisión de nuestras vidas, es creer en algo que es el futuro y creer en algo que será lo mejor que se puede hacer para el futuro de nuestros hijos, invertir en algo que es limpio, en algo que es de todos, que es el sol. Soy más fuerte de lo que pensaba que era. Cuando falleció mi marido sí que he estado tomando pastillas para dormir porque era mucha la presión, mucho pensar, pero yo creo que él, donde está, me está dando la fuerza para decir: tú eres una luchadora, tú lucha, que no te quiten la vida y lucha por nuestros hijos y algún día saldrás. Mis hijos lo han pasado muy mal también, porque su padre era su padre y no habla mucho porque lo han pasado mal y siempre nos dice: ama, pues es dinero. Es dinero, que es lo que nosotros somos jóvenes y vamos a salir. Y lo que queremos es que estéis bien, que no sufráis, que con que tengamos para vivir ya. Y lo único que decían era que nosotros estuviéramos bien, que ellos que sobrevivirían. Que el mismo caso tuyo pues es el del anciano, que le vieron un día a los bancos una cuenta con 2 millones de pesetas, bueno, 30.000 euros, 40.000, 60.000, fruto del ahorro de toda la vida. Le dijeron que era una cosa segura, que podía disponer de ello para sus nietos, y cuando un día fueron a sacar el dinero porque tenían una emergencia, les dijeron que no estaba, que era deuda perpetua eso, que era deuda perpetua. Yo sé de muchísima gente que ha muerto. Y en el caso de la energía fotovoltaica y de esta estafa de Estado, estoy seguro. Y más allá de los que hayan muerto, la angustia que tienes tú y que tiene muchísima gente, ¿no? Suicidios me constan suicidios. Y que el Estado permita eso me parece demoledor. Una chica que me comentó que su hermana se había suicidado. Se había suicidado porque veía que su vida se había arruinado y no tenía capacidad en sus manos para poder modificar algo que la condenaba a una deuda de por vida. Si es que íbamos en el buen camino. Lo que pasa es que ahí el lobby energético dijo: no, esto se nos va a ir de las manos, porque ahora fueron 60.000 familias. Pero ¿qué pasa si somos 3 millones de familias, 5 millones de familias, 10 millones de familias? ¿Qué pasa? Porque, vamos, esas grandes compañías se verían en una situación muy apretada. Obviamente el poder de los oligopolios, del oligopolio eléctrico, de las empresas eléctricas integradas en UNESA, tiraron abajo el libro blanco y enfocaron ese tratamiento, esa gestión de la inflación de costes a través de recortes retroactivos sobre las energías renovables, fundamentalmente fotovoltaica y también eólica, ¿no? Ese ha sido el gran problema. En definitiva, ha habido una discriminación y una arbitrariedad en las soluciones aplicadas al déficit tarifario. Yo creo que se está hablando a lo largo de los últimos meses y años del oligopolio energético. Lo que vine a decir ayer fue que en el plano mediático, en el escenario mediático español, pasa un poco lo mismo. Hay un oligopolio mediático, así como ha habido a lo largo de todos estos años un oligopolio político. El Partido Socialista y el Partido Popular se han repartido el poder y bueno, han ido penetrando tanto el poder político como el poder económico. Han ido penetrando los medios de comunicación y prácticamente todos pues están un poco
a los dictados de PSOE y de PP. Por eso es tan difícil hacer periodismo crítico y por eso es tan difícil hacer un periodismo crítico con lo que están haciendo las eléctricas. Todos estamos de acuerdo en que la factura de la luz es insostenible, que cada vez es más caro, todos estamos de acuerdo, muchos de nosotros estamos de acuerdo en que el futuro son las energías renovables, pero bueno, a lo largo de los últimos años, por una serie de circunstancias, las que acabo de citar, hay una especie de comunión entre lo político, lo energético y lo mediático. Se nos ha convencido, sorprendentemente, a diferencia de lo que está pasando en todo el mundo, de que las energías renovables son caras, son tecnologías inmaduras y le cuesta mucho a la ciudadanía, cuando no es así. La energía más cara es la energía nuclear, que tiene un montón de costes que no son habitualmente contemplados. Para empezar, los residuos nucleares. Las tecnologías más baratas son las renovables, que además deprimen el precio de la electricidad en el mercado tal y como está el mercado eléctrico español concebido. Es un mercado en el que cuanta más energía renovable entra, más barata es la electricidad, cosa que por fin empieza a calar en la opinión pública, pero que deberíamos saber mucho más y mucha más gente debería saberlo. Se han achacado a los productores fotovoltaicos, a las familias, que la luz está tan cara porque las renovables han sido caras. No, esto es, en primer lugar, esto es una excusa. El déficit de tarifa era consecuencia de la forma en la que se establecía el precio de la energía y cómo se estaba subvencionando y se estaban llevando millones de euros de dinero público, energías que se producían muy barata, como la hidráulica, como la nuclear, que sin embargo cobraban mucho en el pool del precio, ¿no? Pero las renovables fueron el chivo expiatorio, ¿no? Lo que se está demostrando en este momento es que las renovables son las únicas fuentes de energía que están consiguiendo bajar el precio. ¿Por qué? Porque una vez que se ha hecho la inversión, como no necesitan combustible, tú estás produciendo energía durante mucho tiempo a coste cero. Una vez realizada la inversión, eso se va amortizando, pero no tienes ningún coste en combustible y demás. Entonces, la principal herramienta para conseguir bajar el precio de la energía son las energías renovables. Lo del déficit de tarifa ha sido parte de toda una excusa donde, como te digo, pues las renovables han sido el pagano del pecado de otros, ¿no? Bueno, yo no soy quien para establecer relaciones causa-efecto, pero sí es cierto que hubo un momento en donde la nueva potencia fotovoltaica y eólica también ha habido pequeños parques eólicos de promotores independientes, creo que llegó a haber hasta un 50% de la potencia nueva que se instalaba en España era independiente, es decir, no pertenecía a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen todo tipo de tecnologías mixtas, nuclear, fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, gas, carbón, y a veces hay riesgos de que arbitren con el uso de esas tecnologías, porque como la que genera el precio para todas es la que entra en último lugar a casar la oferta y la demanda, puede haber una tendencia a que case siempre la más cara, ¿no? El regulador siempre tiene que estar pendiente de controlar de que no hay ese tipo de uso ilegítimo de esos arbitrajes de diferentes tecnologías por medio de una empresa que las tiene todas, ¿no? Precisamente en el impulso a las renovables España fue un país pionero, fue de las pocas veces en las cuales España realmente lidera globalmente un sector industrial, generó muchísimo empleo y desde mi punto de vista se hizo de una manera adecuada, es decir, la política de primas fue una política correcta para impulsar un sector. Creo que luego, en vez de corregir, el gran error fue que en vez de corregir las posibles imperfecciones que había en ese sistema, que indudablemente las había, lo que se hizo fue eliminarlo de cuajo, ¿no? Y eso deshizo totalmente pues este sector en el que éramos líderes. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente por interés del oligopolio energético, que no quería que las renovables emergieran, pues porque son una fuente de energía que en el medio plazo pues será una energía mucho más descentralizada, mucho más libre, que no puede ser controlada tan fácilmente, y esa tensión entre el oligopolio y las renovables, pues perdieron las renovables, que son el pariente pobre de empresas medianas y pequeñas, poco organizadas, sin un lobby tan fuerte y sin el tema de las puertas giratorias, que realmente ha sido clave en la forma en que se ha hecho política energética en España.
Ahora mismo la fuente más económica de producir electricidad es la energía solar fotovoltaica, donde costaría unos 20 euros el megavatio contra 120 euros por megavatio que tendría una energía nuclear. Y ya no hablemos del carbón o de las centrales de fuel y esto, porque España, que tiene una dependencia energética del 82% del exterior, el hecho de que no tuviéramos una dependencia energética del exterior haría que España no tuviera deuda. Entonces, ¿por qué, sabiendo que todo el dinero que tenemos en deuda, que es para pagar energía del exterior, lo podemos generar en el país, y por qué tenemos que pagar a un tercero? ¿Por qué? Porque hay intermediarios que se están nutriendo de esto. Simplemente porque si puede ser el país autosuficiente con facilidad, porque ¿quién le impide que los ferrocarriles que ya son eléctricos funcionen con energía solar y haya viajes para la gente mayor, que es, como he dicho antes, del sol a sol, ¿no? Por ejemplo, que sería una cosa muy agradable que las horas solares fuera el transporte gratuito, ¿no? Porque las fuentes fueran renovables, ¿no? Y es más, todo el transporte de carretera, pues pasar a transporte ferroviario, podríamos hacer que el valor de las cosas bajara un 20%, ¿no? De todo, porque todo el valor de cada cosa, pues un tanto por ciento muy elevado es el valor del transporte de llevar esa cosa. Que, por ejemplo, el precio del mercado mayorista de electricidad en España se triplique, y esto ha ocurrido entre abril de 2016 y enero de 2017, en menos de un año, en 9 meses, el precio se ha triplicado, multiplicado por 3. Y los costes de producir electricidad no se han triplicado ni mucho menos. A lo mejor se han incrementado, sí, un 20, un 30, un 40, un 50% puede ser. Triplicar, o sea, un 300% no se han triplicado. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de que esto de que los costes no tengan nada que ver con los precios? Insisto, no es que no sean iguales, es que no tienen nada que ver con los precios. Pues claro, que los consumidores de repente ven subidas de la luz que no son capaces de explicarse. Claro. Estamos viendo lo que pasa, estamos viendo que el Estado, el gobierno está apostando por seguir comprando energías sucias. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos nuestro petróleo, es el sol y es el viento, eso es nuestro petróleo, es nuestra riqueza. Estamos viendo que todos los países del mundo, incluso los que no tienen las horas de sol que nosotros tenemos, las están aprovechando y están sacando partido de eso. Están invirtiendo muchísimo menos en generar y están gastando y cobrando menos por lo que consumen. Y aquí estamos haciendo el tonto, estamos haciendo todo exactamente al revés, porque hay muchos intereses creados en la compra de esos combustibles para luego quemarlos, y lo que tenemos, que no hay que transformar absolutamente nada, simplemente sol, electricidad, aire, electricidad. No es quemar nada para contaminar y para polucionar. Lo tenemos ahí, lo tenemos aquí, nos está dando ahora mismo, el sol y el viento nos está dando aquí en la cara. Lo tenemos aquí, simplemente es transformarlo en energía eléctrica. El Estado no quiere hacerlo, ¿vale? Y los que tenemos las plantas, lo que tenemos, pues sigamos así, nos vamos a quedar sin plantas, sin dinero y pagando los recibos de la luz cada vez muchísimo más caros. Estamos en manos de ellos. Bueno, la tarifa, para empezar, es kafkiana. Es un absurdo todo el montaje de la tarifa. Y no lo digo yo, lo dice Ignacio Galán, que es el presidente de Iberdrola. Antes, para calcular el precio de la factura, esta era la pequeña ecuación que había que resolver. Demasiado sencilla, ¿no? Ahora, ni un premio Nobel la podría resolver. Yo creo que la tarifa está muy mal diseñada y lo que hay que hacer es arreglarla. Y esa es una tarifa que interesa a las grandes compañías. Aunque digan que es kafkiana, pero les beneficia a ellos. Soy Antonio, soy Cristóbal. Soy Isabel. Soy Diony. Soy Rafa y el Estado me ha estafado. Sí, como regulador se tomaron decisiones del gobierno que no eran entendibles, lo viví como regulador. Cancelar los costes de transición a la competencia, es decir, unas cantidades que se entregaban o se recibían de las compañías eléctricas en función de la transición del marco legal estable a un mercado competitivo, que mientras las eléctricas tenían que cobrar, estuvo vigente el marco, pero cuando llegó el momento en que las eléctricas tenían que reintegrar al sistema importantes miles de millones de euros, pues el gobierno de Rodríguez Zapatero canceló ese sistema y dejaron de cobrarse. Y si la opinión pública todavía no sabe realmente con profundidad todo esto, es porque los medios de comunicación están en manos
de las grandes compañías eléctricas. Y cuando hablo de las grandes compañías eléctricas estoy hablando de las que todos conocemos, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Fenosa, que son anunciantes importantes en todos los grandes medios de comunicación y que tienen así muy bien agarrado pues el mundo mediático, a través del mundo mediático la opinión pública. Cuando la opinión pública sepa todo esto, conozca la letra pequeña de todo esto, esta que vosotros estáis tratando de difundir, entonces seguramente cambiarán las cosas. En tanto en cuanto no lo conozcan, vamos a hablar todos, o va a hablar mucha gente, un poco de oídas. ¿Te consta que ha habido presiones desde el sector eléctrico al gobierno para coartar las renovables en este país? Aquí cada uno defiende su, vamos a llamarlo su pan, defiende su modo de vida, defiende su negocio. Sí. Y lo defiende con todos los instrumentos que tiene a su alcance. Lógico. El mundo de la energía en este país y en cualquier otro, el convencional, ¿no?, por sus propias características, porque es un sector altamente financiado, entrelaza intereses de la industria con intereses del sector financiero. Todos sabemos que, a su vez, la realidad mediática se sustenta, la realidad mediática informativa se sustenta sobre la capacidad, básicamente, de la publicidad, y la publicidad, quienes más alimentan el sector de la publicidad son precisamente estos dos sectores, industria, energía, sector financiero, y por lo tanto, ¿no?, ponen a su servicio los instrumentos que les permiten predicar las bondades de su negocio. Lógicamente, en una situación de muchísima más fuerza que la que pueda tener pues, inversores dispersos, no conectados entre sí, familias, que además ni siquiera se preocupan de algo tan sencillo como es la generación de la información a través de grandes medios, ¿no? Es familias que ven en eso un medio de vida normal, como un agricultor, como un taxista, que sencillamente confía en que el modelo económico le permita trabajar en algo que él considera que es un medio de vida honrado, honorable. Hace un tiempo decidí llamar la atención, intentar situar nuestro caso en los medios. Hice cosas que realmente jamás hubiera imaginado que habría hecho. Su puta madre. Primera vuelta. A la ruina solo por querer invertir en la transición energética. Somos. Todo por invertir en energías renovables y confiar en los gobiernos de este país. Me parece que es una historia que merece ser contada desde cuantos más altavoces mejor. Energía para todos, energía limpia. Muchas gracias. Yo espero que haya una solución. Y en cuanto la tenga, si la consigo, lo que quiero es marcharme de este país con mi hijo. Eso es lo que deseo, largarme. César ha comenzado hace días una huelga de hambre. Le aseguraban una rentabilidad de un 9%.
Hoy vamos a aprender por qué un parque solar se convierte en un puto parque solar. El sol es de todos mis amigos. Y mira también, un cachito. Inviertan en España en energías renovables, que este es el resultado. Para que la sociedad supiera lo que esta pandilla de estafadores han hecho con miles de familias en este país, incluida la mía. Y la justicia hasta ahora en España no ha tenido sensibilidad, pero yo creo que con los cambios que está introduciendo no me acuerdo cómo se llama, el CIADI del Banco Mundial, las cosas pueden cambiar. Hasta el 2015 creo que eran 27 demandas las que tenía pendientes, incluso por delante de países como, por ejemplo, Venezuela. No tengo los datos al día de hoy, pero eso te da idea de que la legislación y la interpretación por parte de los tribunales, que quizás tendría que haber sido la que más confianza otorgara, no ha sido la más elemental o la más favorable a las víctimas, digamos, ¿no? Así estaban las cosas. Mientras la justicia española falla en mi contra, los órganos competenciales, en mi caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, nos notifican que cumplo con todos los requisitos exigidos por la ley. Es decir, todo lo contrario. Así que me dirigí al Congreso de los Diputados y presenté una pregunta parlamentaria. La Rioja ha emitido un informe en el cual certifica que había dado todos los permisos de acuerdo a sus competencias. Por eso hemos presentado esta pregunta, para saber cómo es posible que si La Rioja se considera competente y dado que existe el principio de seguridad jurídica, además de la presunción de veracidad de los documentos de las administraciones públicas, ¿cómo puede ser que una persona, un ciudadano o ciudadana que obtiene tales permisos y a raíz de ellos comienza con su actividad, pueda luego verse perjudicado por una modificación legal y por este conflicto competencial? En este país lo que pasa o el problema que tenemos es que no hay un marco competencial claro y cada vez que vamos a debatir una ley, cada vez que vamos a debatir una propuesta, en función de si interesa o no, se levantan la mano, en este caso los partidos nacionalistas, diciendo que toca sus competencias o no aludiendo a esas competencias si no les interesa. Así que al final quien sale perjudicado son las familias. Por lo tanto, si ahora resulta que las instituciones me daban la razón, este era un motivo más para no rendirse y realizar acciones más radicales para seguir llamando la atención. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el Parlamento Europeo con dos invitados de lujo. A mi izquierda está César Bea. César ha comenzado hace días una huelga de hambre. Antes de empezar quería mostrar esto a cámara, ¿vale? Esto es una certificación judicial de embargos de los bienes míos y los de mi familia. Y lo que hice fue invertir en energías renovables en mi país. El resultado es esto. Y a mi derecha tenemos a Piet Holtrop. Él es un abogado que lleva más de 20 años trabajando y asesorando en el ámbito de las energías renovables. Cuando se hizo el primer corte, cuando se estaba concibiendo este recorte desde el Ministerio, se quería justificar este recorte con el argumento de que todos los productores fotovoltaicos y gente como César pues eran todos unos ladrones, unos defraudadores que supuestamente generaban de noche, cosa que fue desmentida por Red Eléctrica de España, que tiene las instalaciones más modernas del mundo y lo ve en tiempo real. Pero esto no era suficiente. Decidieron aprobar un Real Decreto, el 1003 del 2010, para inspeccionar estas instalaciones que supuestamente habían defraudado. Porque así también lo dijo en su día el sector, que decían, oye, si hay fraude, lo que tienes que hacer no es ir a por todo, sino busca a aquella gente que no ha cumplido la ley y les haces lo que proporcionalmente les corresponde. El problema es que César no es ningún defraudador, ni lo es su instalación. Lo que han hecho es crear otra cosa retroactiva, como tú decías, que ahora el nuevo paquete de invierno lo prohíbe,
Pues lo han hecho 3 años después de conectar la instalación y se han inventado unos nuevos criterios que tenían que cumplir y que no podían haber sabido en el momento de conectar. Lo que ocurre es que dentro del sector hay diferentes casos. El mío y el de otras 500 o 1000 familias, si PID no me corrige, estamos en una situación mucho más complicada. Es decir, hemos sido expulsados del sistema de primas. Por un lado está el sector, que tiene unos recortes de en torno al 30 o 50% sobre lo firmado en contrato con el gobierno, con el Estado, y estas familias que nos han expulsado del sistema, pues estamos en una situación complicadísima. Su situación, él es víctima de esta caza de brujas, de ese Real Decreto, de buscar culpable para justificar todos esos recortes, y son unas pocas familias en el contexto global de todo ese sistema eléctrico que no es que les hayan recortado, les han echado del sistema, está arruinado. En su vida no podrá devolver la deuda que ha contraído con una entidad financiera para poder financiar esta planta que tenía que cumplir los objetivos de penetración de renovables de España. Y esto es a lo que se refiere César. Esto se tendría que hacer en un fin de semana, se tendría que derogar esta barbaridad de Real Decreto de inspecciones tipo Inquisición española, y esto hay que solventarlo y hay que dejar estas personas dentro del sistema, y luego hay que solucionar también el otro problema. Pero lo más grave es que están expulsados del sistema. Quiero hacer especial mención a los responsables directos de esta causa, y se llaman el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Miguel Sebastián, el señor Rajoy, el señor Soria, el señor Nadal. Estos son los responsables directos de la ruina de las miles de familias. Nadie ha perjudicado a España desde fuera. Y desde luego cuando Obama hablaba de España es porque estábamos en los años 2007, 2008, 2009 y efectivamente estábamos avanzando mucho. Éramos el país del mundo en proporción más avanzado. Will America watch as the clean energy jobs and industries of the future flourish in countries like Spain, Japan, or Germany? Think about what's happening in countries like Spain, Germany, and Japan, where they're making real investments in renewable energy. Spain generates almost 30% of its power by harnessing the wind, while we manage less than 1%. Por lo tanto, yo creo que sí, hemos sido modélicos, pero hemos dejado de serlo. Y ahora el modelo es China, que en poco tiempo se ha puesto al día y tiene más energía ya alternativa que Alemania, que estaba a la cabeza, o que Dinamarca. Claro, porque es un gran país. Y en cuanto China se empieza a mover, aquello es un gran terremoto de cuestiones, por así decirlo, ¿no? De ser un referente a nivel mundial, hemos pasado al vagón de cola. No solo las grandes potencias nos tomaron la delantera, también países como Portugal, Uruguay, Noruega, Colombia, Venezuela, Rumanía y un largo etcétera. España pasó de ser país puntero en energías renovables a ser un furgón de cola. Hicimos el famoso arranque de caballo y frenazo de burro que hacemos tantas veces en este país, en el que de repente somos la vanguardia y nos ponemos a la cabeza de cualquier movimiento, y antes de que dé sus frutos nos apartamos, ¿no? Con lo cual es un doble error. Por un lado, a veces nos precipitamos en el arranque, pero lo que seguro es que nos precipitamos en el freno, al parar de repente el plan que se ha puesto en marcha y detener algo que, con todos sus problemas que los había, pues era una situación que tenía sus ventajas para España. Desarrollamos una pequeña industria propia en la gestión y en la puesta en marcha de fotovoltaica, que se fue todo al garete con estos acelerones y frenazos. Yo creo que en este país no ha habido una decisión que haya implicado una pérdida de empleo en tan corto periodo de tiempo como el que afecta al sector del que estamos hablando, de las renovables. Porque ha habido mucha industria detrás. Sí, muchísima. Y toda esa industria se ha cerrado. Estamos hablando de miles de trabajadores que se han quedado en la calle. Más o menos unos 60.000. La energía del futuro no es esa que ya está construida, sino los parques nuevos que se vayan a construir en el futuro en España van a ser más caros, por una razón muy sencilla. Porque el señor que invierte en estos parques en 2020, el que invierta en ese momento, ha visto lo que ha pasado al que invirtió en 2008. Y por tanto,
va a exigir mucha más rentabilidad en España que en Alemania, a pesar de tener muchas más horas de sol en España que en Alemania. ¿Vale? Esto va a hacer que España pierda competitividad en lo que podría ser el petróleo de España. El sol podría ser el petróleo de España. Claro. Tampoco se puede consentir que alguien me prohíba utilizar el sol cuando vivimos en el país del sol y tenemos tecnología suficiente para dar de comer a Europa y para dar energía a Europa también, simplemente con una poca superficie de instalación solar en España, ¿no? En el paraíso de la economía de mercado del liberalismo como es Estados Unidos, el Estado ha rescatado fábricas de automóviles. Claro. Las ha saneado y las ha vuelto a colocar en manos del sector privado, pero sin ni siquiera haber tomado decisiones que condicionen el futuro de ese sector. Es decir, en Estados Unidos, lo hizo Obama. Una vez que usted rescata la industria del automóvil, al menos debería tomar alguna decisión que fuese en beneficio de la ciudadanía. Después usted lo devuelve, por lo menos condicione, haga un cambio y entonces priorice la producción de automóviles eléctricos. Por ejemplo. No sostenga usted el mismo sistema que se ha demostrado fracasado, ¿no? ¿Se puede? Sí se puede. Tan es así que se ha hecho. El desembolso que ha significado el rescate de la banca o el desembolso que significa el rescate de las empresas vinculadas a infraestructuras energéticas o infraestructuras viales puede ser comparable al esfuerzo económico que habría que hacer para restituir a las familias afectadas en este país las consecuencias nefastas de una toma de decisiones equivocada? Sí. Es decir, ¿se puede hacer? ¿Se quiere hacer? Me temo que no. Ese es el problema. No es que no se pueda, es que no se quiere. Fui crítica en ese momento, no formaba ya parte del gobierno, entonces era embajadora de España ante la OCDE y transmití mi opinión contraria al presidente Zapatero y al ministro de Industria. Me parecía que esa no era la forma de encauzar algo que posiblemente podía haber sido reconducido de otra manera, sobre todo sin generar los efectos colaterales que creó y que además se agravaron de manera drástica con el primer decreto ley, la primera norma que aprobó el gobierno de Rajoy el año 2012, que supuso el parón definitivo en España a las energías renovables, algo que nos ha supuesto la pérdida desde el año 2011 de 80.000 puestos de trabajo y la ruina de más de 50.000 familias que habían invertido y que se vieron afectadas o bien ya desde el año 2010, como es su caso, o a continuación con el parón del año 2012. Alteraron los acuerdos que un gobierno había pasado con las personas que creyeron en las propuestas que se le habían hecho y eso ciertamente ha tenido consecuencias nefastas para miles de pequeños productores. ¿Y qué soluciones propone el Partido Socialista a partir de ahora? Bueno, pues en los documentos que estamos presentando, que se han presentado en la candidatura de Pedro Sánchez, se propone acabar con todos los impedimentos fiscales y económicos que dificultan que los productores puedan vender sus excedentes al sistema. ¿Y volver a cumplir el contrato que firmamos inicialmente? ¿Está dentro de esas...? Pues la verdad es que no me lo sé con tanto detalle, pero te aseguro que un futuro gobierno socialista no se comportaría de igual manera con respecto a las energías renovables, aunque el gran recorte y los grandes efectos retroactivos se produjeron después con los gobiernos del Partido Popular. Pues la única vía desde el punto de vista de la política es tomar una iniciativa del Parlamento Nacional que conforme una mayoría pidiendo la derogación del Real Decreto. Es que no se me ocurre otra vía. Si derogando el Real Decreto no es el problema, es un problema de voluntad política. Hay que ver, pues claro, como dices tú, afecta a más gente y probablemente no sé si esto tiene repercusiones económicas sobre el Estado.
Sí, pero es mínima. O sea, no, sobre el Estado no tiene ninguna, porque es una retribución que se encuentra totalmente hermética dentro del sistema eléctrico. Es decir, que los presupuestos del Estado... Pero te lo pregunto por otra cosa, porque si el Partido Popular no estuviera de acuerdo por todo aquello que suponga un coste, pueden decir, exactamente, pueden argumentar, no están presupuestos, por lo tanto no se puede tramitar la iniciativa. La llave de la puerta la tiene el gobierno y en todo caso el Parlamento tiene una posibilidad de instar al gobierno a que tome una medida. Insisto, no le obliga al gobierno, cuando la posición del Parlamento pues condiciona bastante el gobierno. Por tanto, los grupos parlamentarios, vosotros estáis con eso, que hablen con la gente, con Hugo y con la gente del PSOE, y que se articule una mayoría que en la mesa se pueda darle carácter de urgencia y por lo tanto se pueda tramitar pronto, y que, pidiendo esto. No se me ocurre otra fórmula, ¿no? Práctica, es decir, no hay otra fórmula práctica. Y si no, yo estoy arruinado de por vida y ya está. Bueno, sí, pero eso, pues efectivamente, hay una decisión administrativa que es injusta, pero que está ahí, y hay una sentencia firme, insisto. Pues me parece a mí que no tiene buena pinta. ¿Qué puede pasar? Mira, es muy sencillo, esperar. Porque es que esto no lo para ni Dios. Esto va a ser así, sí o sí, y ellos lo saben. Los pioneros, los primeros que apostaron por eso, la gente que empezó a tirar de las energías renovables en este país, van a ser las víctimas. Estas 60.000 familias eran los más emprendedores del país, y es a la gente que les han engañado, y ahora tienen un rencor hacia el Estado, y esto se lo van a devolver al Estado de diversas maneras, ¿eh? Es un rencor que tiene esta gente después de que han estado tratando de ayudar a sus semejantes, invirtiendo en energías renovables, pidiendo créditos para montar, tal vez un poco movidos por una parte económica, otra parte movidos porque España necesita energía, han invertido, pero no os penséis que en esa gente hay muchísimos ingenieros, muchísimos médicos, abogados, farmacéuticos, empresarios, y se la tienen guardada al propio Estado español, que se la devolverán en cuanto puedan, porque la gente perdona pero no olvida. Nosotros tenemos una desventaja que al mismo tiempo se convierte en ventaja. Nuestra desventaja es que estamos desperdigados por toda España, pero ¿sabéis cuál es nuestra ventaja? Que estamos desperdigados y no nos podéis acorralar, no podéis rodear el país. Estamos por todos sitios y por todos sitios vamos a estar minando vuestra reputación. No sé si España, me resisto a decir esto, que en España no hay una voluntad de crítica y de capacidad de la sociedad de protestar frente a las injusticias. Pero por alguna razón es cierto que en el caso concreto, lo que ha pasado con los recortes a las renovables de las fotovoltaicas, no ha habido una movilización a la altura del problema. No ha habido una movilización a la altura del problema. ¿Qué les dirías a los hijos de estos políticos que nos han estafado? Pues mira, tampoco les insultaría, ¿vale? Pero les pondría claro lo que son sus padres y así ellos meterían presión a sus padres, creo yo. Porque a mí me daría vergüenza que me dijeran que mi padre está estafando a alguien. Año 2018. Después de 11 años de calvario, es triste tener que sacar como conclusión que el único que todavía conserva una sonrisa es mi padre. Hace meses que sus recuerdos se borraron. Gracias al Alzheimer, ha dejado de sufrir esta pesadilla. En su recuerdo, y por las miles de familias que todavía siguen sufriendo, yo tengo que continuar con esta lucha. Yo creo mucho en las energías renovables. Soy una persona convencida de los efectos del cambio climático. Por tanto, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, con la emisión de menos CO2, con el impulso a energías que son sostenibles, como es la fotovoltaica, contará con el apoyo decidido del futuro gobierno socialista. Y sobre todo cuando estamos hablando de una energía que se democratiza,
Lo importante es acabar con los monopolios, con la concentración de poder económico que hay ahora mismo en nuestro país, que está actuando en contra de los ciudadanos, que está actuando en su beneficio. Y en consecuencia lo que estamos proponiendo los socialistas es defender la democracia también en el suministro de la energía. Y ese va a ser el futuro que le vamos a ofrecer los socialistas a España. Ese Real Decreto será derogado y volveremos a tener las retribuciones que os merecéis y que firmasteis con el Estado. Señor presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Castejón, solo espero y deseo que cumpla su palabra.